pueda irse. Yo durante muchos años he cumplido un rito que es ese rito de acudir al cementerio de 1 de noviembre. Siempre al atardecer, cuando todo el mundo se iba, se quedaba bien en silencio, pues me despedía de algunos viejos parientes, meditaba un poquito de qué iba el cuento. Pero estoy hablando con Juan y decía, es que el cuento se acaba. Bueno, que además que el cuento es que se va también y se nos va yendo. Ya tarde, delante del portón del viejo cementerio, me despido de unos parientes venidos de provincias, con ramos de trigo aún en el ojal de su pálida chaqueta, y el andar cabizbajo del que sabe que al mirar el sol rojo del ocaso se aprende casi todo. Digo adiós a sus tibias maneras, sus enormes sombreros y esa altivez extraña, la altivez misma que amé mi padre que está ahí bajo la tierra, en una de esas tumbas, mientras cierran el enmohecido portón, un anochecer de noviembre, mi padre ahí bajo la tierra, y al que los gallos sin embargo despiertan en su tumba para que distribuya los rayos del sol cada mañana. Se ha escrito mucho sobre el pesimismo en mi poesía. Yo creo que no es tanto. Yo creo que uno de los que la entendió bien fue Miguel García Posada, que es un sobrino, el mejor crítico de la poesía española. Y Miguel García Posada, al que traté pocas veces, ahora está en una situación, está enfermo, un poco abandonado y tal. O sea, no está como se merece, como debería reconocer la crítica y el mundo de la literatura en España. Decía que por debajo de toda esta elegía había una exaltación de la vida. Yo creo que es verdad. Juan también ha dicho algo. Bueno,